Bueno, buenos días. Estamos en un nuevo video programa de la palabra revelada. Hoy vamos a tocar otro tema también muy importante concerniente a todo lo que es la escatología bíblica, o sea, la profecía bíblica para el futuro. Y antes de comenzar este tema, hoy se va a titular este video basado en las palabras del apóstol Pablo, justamente profetizando acerca de del contexto que habría cuando comenzaría el fin. Este video se va a titular que cuando digan paz y seguridad. Bien, tenemos que tener en cuenta que ya estamos en los últimos tiempos. Es más, estamos ya en el principio del final. Le voy a pedir por favor que usted, que está del otro lado y me mira, trate de entender lo que yo estoy diciendo, el contexto en el que digo las cosas y cómo las explico. Y si usted no entiende algo, yo siempre los invito a que ustedes me dejen preguntas en la caja de comentarios y yo con todo gusto se las voy a responder. El tema es que yo, a veces por falta de tiempo, porque en esta cámara que tengo acá en este teléfono no me da nada más que un poco más de media hora para exponer los temas. Entonces por eso digo, si usted se quedó con alguna duda o quiere hacer preguntas, usted me la puede dejar tranquilamente en la caja de comentarios y yo con todo gusto, si sé la respuesta correcta, yo se la voy a responder, no tengo ningún problema. Comencemos entonces, que cuando digan paz y seguridad. Bien, vamos a empezar por la introducción para ya así después empezar a meternos. En estos últimos tiempos estamos viendo cómo muchas de las señales que nuestro Señor Jesucristo dijo que se irían acelerando y repitiendo en los últimos tiempos en diferentes esferas de la vida humana, ¿no es cierto? Esto es en el ámbito de lo político, de lo económico, estamos viendo cómo los países cada vez más entran en crisis. En la esfera de lo astronómico, estamos viendo cómo desde los últimos años, prácticamente en los últimos 6, 7 años, hemos tenido fenómenos astronómicos de lunas rojas, de superlunas, de cometas, de meteoritos que caen en la Tierra, de lunas, de eclipses de sol, de eclipses de luna. Bueno, son todas señales que nuestro Señor Jesucristo dijo que a medida que se vaya acercando tanto el día del arrebatamiento de los creyentes como después su segunda venida, irían acompañando todas estas señales que Él dio. El Señor en Mateo 24 da una serie de señales que, repito, se irían acelerando y repitiendo en menor cantidad de tiempo unas de otras, que estarían acompañadas de fenómenos astronómicos. Y esto es lo que estamos viendo en los últimos 6, 7 años, ¿no es cierto? Y que van a seguir acompañando porque son señales, ¿no es cierto? Son señales que el mismo Señor dijo, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, dijo Jesús. Así que bueno, ahora sí, ahora nos vamos a meter con esta pequeña introducción, ya sí nos vamos a meter en el tema que nos tiene en este nuevo video de la palabra revelada. Bien, en el punto 1 tenemos que tener en cuenta que el reloj cronológico y profético de Dios para saber y tener una idea en el tiempo profético que nos encontramos es Israel, es el pueblo de Israel. Ahora bien, ¿por qué es Israel? Porque Israel es mejor que otros pueblos. Hay que entender esto un poquito en el tema de por qué Dios escoge a Israel. Porque hoy en este tema hay mucha confusión, en muchos casos creada
inconscientemente, esta confusión, pero en muchos otros casos creada conscientemente por parte de ciertas congregaciones cristianas que han malinterpretado el hecho de la elección por parte de Dios de Israel, eh, y tratando de instalar una imagen que no es. Y esta es de que Dios escogió a Israel porque Israel es un pueblo superior al resto de los pueblos de la tierra, cosa que esto es, no solamente es antibíblico, sino que es falso. Porque cuando usted va al capítulo 7 de Deuteronomio, Dios mismo es el que le dice al pueblo de Israel que Dios no los escogió porque ellos eran más lindos, ni porque eran más inteligentes. No los escogió por ninguna cualidad positiva, digamos, entre los pueblos de la tierra, sino que los escogió porque eran los más insignificantes, dice. Y también le dice en otro texto que Israel no es un pueblo que sobresalga o más inteligente que otros pueblos de la tierra. Dios mismo les dice que es un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz, y esto lo vemos a lo largo y a lo ancho de la historia de Israel en las Escrituras, en donde Israel se la pasa continuamente siendo infiel a los mandamientos y a los estatutos del Altísimo. Por eso Dios los ha entregado continuamente en manos de sus enemigos. Dios ha estado continuamente juzgándolos, enviándoles juicios, ¿no es cierto?, inclusive el juicio más terrible que ha tenido Israel es el de haber sido cautivo en Babilonia durante 70 años, un año por cada año de rebeldía que Israel ha tenido frente a su Dios. Y es más, Israel va a tener un próximo juicio de Dios, en lo que se conoce como la semana 70 de Daniel, en donde Dios va a purificar al pueblo de Israel porque, contrariamente a lo que muchas congregaciones cristianas prosionistas dicen, Israel hoy está bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ha rechazado a su Mesías. Ha rechazado a su Mesías. Y este rechazo de su Mesías, el mismo Señor Jesús dice que Israel está bajo juicio, ¿no? Va a ser depurado en la semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel son los 7 años de gobierno del anticristo, en donde solamente va a haber un remanente del pueblo de Israel, porque hoy Israel está también dentro del pueblo judío. Hay una raza que no es judía pura, que son los házaros, y que justamente son estos házaros, en su mayoría, los creadores de esta facción nefasta llamada el sionismo en Israel, ¿no es cierto?, que utiliza y manipula las escrituras para someter y saquear a otros pueblos. Entre las mentiras que han hecho rodar por el mundo esta facción házara que integra el sionismo, es la de que ellos son el pueblo elegido, pero en el sentido de superioridad, así como los nazis decían que la raza aria era superior a otras razas. Estos házaros han manipulado las escrituras y han echado a rodar de que Dios los eligió a Israel porque era el superior, era un pueblo superior a otros de la tierra, cuando en realidad es el mismo Dios en el libro de Deuteronomio el que desmiente todas estas mentiras que esta facción nefasta del sionismo házaro ha echado a rodar en el mundo. Es un poco esto, lo han echado a rodar para justificar todas las atrocidades que el sionismo hace, por ejemplo, con los palestinos, ¿no es cierto? Porque Dios escogió a Israel. Cuando usted va a la Biblia, Dios escogió a Israel para que Israel sea luz en el mundo, para que Israel sea de bendición en el mundo. Pero Israel no quiso ser no quiso seguir los designios del Señor, no quiso ser un pueblo que sea luz para las naciones, ni quiso ser un pueblo de bendición para las naciones. No quiso ser un pueblo de maldición para las naciones, y quiso ser un pueblo peor aún de los que a ellos los han sometido a lo largo de la historia. Porque
Israel tiene mucho que aprender y no ha aprendido de su historia, no ha aprendido de los años de sometimiento por parte del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, no ha aprendido, sino que al contrario, se han vuelto más de corazón duro y por ende están rebeldes al designio de Dios, han rechazado a su Mesías en el tiempo que Él los visitó. eh, y esto se ve claramente en dos oportunidades en las Sagradas Escrituras, cuando el mismo Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, dijo el Señor Jesús, tú que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise reunirte? Le dice el Señor. Como la gallina reúne a sus polluelos. Dice, pero de cierto te digo, o sea, ya Israel había rechazado a Cristo como el Mesías, pero Jesús pronuncia esta sentencia sobre el pueblo de Israel. Pero de cierto te digo que ya no me verás más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, Israel ya no verá más a su Mesías hasta que Israel pase por esta semana 70 de Daniel, en donde el pueblo de Israel volverá a ser perseguido. También esta semana 70 de Daniel coincide con lo que dice el libro del profeta Jeremías, cuando dice que será el tiempo de angustia para Jacob, un tiempo terrible para el pueblo de Israel, donde el anticristo, después de violentar el pacto, se volverá en persecución nuevamente contra el pueblo de Israel. Y Dios va a utilizar esa circunstancia para purificar al pueblo de Israel, va a escoger a un remanente. Este remanente son los 144.000 judíos de las 12 tribus del Israel verdadero, y estos 144.000 van a predicar el Evangelio y muchos judíos se van a convertir y van a reconocer a Cristo como el Mesías, y también muchos gentiles durante la gran tribulación se van a convertir, ya cuando en ese periodo ya la iglesia no esté en la tierra porque habrá sido arrebatada. Ahora bien, entonces tenemos que tener en cuenta, dicho esto, que si usted quiere saber en qué tiempo profético estamos, tenemos que mirar a Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Usted tiene que mirar a Medio Oriente y tiene que mirar a lo que está pasando en Israel, si usted quiere saber en el tiempo profético en el que estamos. Sabemos, sí, que Israel ya está, ¿no es cierto?, preparando todo, tratando de hacer el lugar ahí para la reconstrucción del templo. O sea, está predicho en las profecías bíblicas que hacia el final de los tiempos Israel volverá a reconstruir el templo, aquel templo que fue destruido en el año 70 por Tito y las legiones romanas, y que curiosamente también fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo, cuando en Mateo 24, yo le doy las citas, ustedes léanla para poder entender mejor lo que les explico acá, porque si no leen las citas que le doy, no van a entender a cabalidad lo que les estoy explicando en este video. Cuando los discípulos se le acercan a Jesús, ahí en Mateo 24, maravillados por la arquitectura del templo, el mismo Señor Jesucristo profetiza y les dicen, ven todo esto de lo que ustedes están maravillados por el templo, yo les aseguro que de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente, ¿no es cierto?, en el año 70, Tito y las legiones romanas destruyen el templo y se cumple tal cual la profecía de Jesús, porque como el templo tenía mucho oro, mucho revestimiento de oro, los soldados, los ejércitos romanos, al ver cómo a través del fuego el oro del templo se iba derritiendo, se iba quedando entre las endijas de las rocas, de las piedras que eran demolidas, ¿y qué hacen? Para tratar de sacar la mayor cantidad de oro y llevárselo como botín, Tito, el general Tito, ordena a las legiones romanas que piquen las piedras y para que puedan extraer la mayor cantidad de oro que se estaba derritiendo por el incendio que la conquista estaba produciendo en el templo, ¿no? Los romanos empezaron a quemar todos los utensilios del templo y empezaron a derribar el templo, y para tratar de llevarse la mayor cantidad de oro,
de las piedras empezaron a picar las piedras. Así que se cumplió tal cual la profecía de nuestro Señor Jesucristo. No quedó de ese templo piedra sobre piedra en el sentido más literal de la frase, ¿no? Bien, dicho esto, ¿no es cierto? Vamos a pasar ahora sí también a otra señal que tenemos que tener en cuenta antes de entrar en el tema de este video, que es que cuando digan paz y seguridad, es que se los dije al principio de este video, el aumento a medida que se acerque el día del arrebatamiento de los creyentes, y después son 7 años hasta la segunda venida de Cristo para la batalla de Armagedón contra los ejércitos de la tierra comandados por el anticristo. También va a haber, tanto en esos dos periodos, va a haber cada vez más fenómenos astronómicos, ¿no? Que Jesús dijo que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y esto es lo que estamos viendo ya desde hace 6, 7 años, todo tipo de eventos astronómicos cuya característica es que se van repitiendo unos de otros en menor cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Aumento de terremotos también en la Tierra, señales de la Tierra, tsunamis, bueno, todo tipo de fenómenos raros, no solamente de índole astronómica, sino también en la Tierra, van a estar sucediendo cada vez más a medida que se acerque la segunda venida de nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. Ahora sí, nos vamos a meter. Otro dato que les quería dar. Jesús, si ustedes me acompañan en Mateo 24, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, yo ya he hablado un poco en otros videos de este tema. En Mateo 24, versículos 32 al 35, anótelo, si ustedes pueden léalo, yo se lo voy a leer ahora, todas las citas bíblicas que yo les doy, cuanto ustedes más las lean, mejor van a entender todo lo que trato de decirle en los videos. Dice así, Jesús estaba hablándoles, ¿no es cierto?, a los judíos, acerca de las señales del fin, de todas las señales del fin, que estarían anunciando su segunda venida. Y Jesús habla de la higuera. Y hay algo acá que tenemos que tener también en cuenta con respecto a Israel, que no solamente es el reloj profético de Dios, sino que Israel simbólicamente, Dios cuando se refiere a Israel utiliza la simbología y la metáfora de la higuera. Es decir, cada vez que nosotros en las escrituras sentimos que se utiliza a la higuera como un símbolo, como una metáfora, es que Dios se está refiriendo a Israel. Jesús, dándole todas las señales que estarían anunciando su inminente segunda venida, les dice así a partir del versículo 32 de Mateo 24. Dice así que de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿a qué se refiere el Señor con todas estas cosas? A que las señales cada vez más se van cumpliendo aceleradamente una de otras. Conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora bien, acá habla de que el Señor no va a volver, dice, todo esto, yo les aseguro que no pasará esta generación. Jesús da un dato muy revelador ahí, antes de que todo esto acontezca. Tenemos que tener en cuenta que una generación bíblica, a la luz de lo que las mismas escrituras nos enseñan y nos revelan, usted va al Salmo 90, versículo 10, y la palabra es clara, dice que una generación bíblica, dice, son 70 años, 80 los más robustos, dice. Salmo 90, 10, chequéelo por usted mismo. Tenga en cuenta este dato. Israel nace como nación-estado en el año 1948.
Esta generación, esta es la generación que vio nacer a Israel, que vio a la higuera, como dice acá, que vio a la higuera que su rama se puso tierna y que empezaron a brotar las hojas. Esa fue una gran señal ya para empezar en cierta manera, hacia la cuenta regresiva hacia la segunda venida de Cristo. El 14 de mayo de 1948 comienza la cuenta regresiva. Si usted cuenta 70 años desde el nacimiento de la nación-estado de Israel, usted cuenta 70 años, estos 70 años ya se han cumplido el 14 de mayo del 2018, o sea, del año pasado. Quiere decir que ya hoy estamos, ya sí, en la cuenta regresiva de la cuenta regresiva, y que Dios ya no se va a tardar más, que hay como un máximo de tiempo para que todo se cumpla, porque Jesús dice acá, yo les aseguro que no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. Y el Salmo 90, verso 10, dice que una generación bíblica vive 70 años, 80 los más robustos. Quiere decir esto que más o menos hay un tope de años para que toda esta generación y todo lo predicho se cumpla, quizás de 10 años más y no más, o sea, hasta hacia el 2028. Pero bien, entienda que no estoy poniendo fechas, estoy ateniéndome a lo que dicen las escrituras y cómo las profecías se han cumplido a rajatabla. Esto era lo que quería que tengan en cuenta. Una generación bíblica son 70 y 80 años. Ahora bien, vamos a pasar ahora al sí. Quería dar un poco este tipo de introducción y tirar algunos datos ahí medios de popurrí para que ustedes vayan teniendo en cuenta cómo todo lo que Cristo el Señor dijo y la palabra de Dios a nivel escatológico y profético se está cumpliendo. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 3, dice algo muy, muy interesante, ¿no? Dice que cuando digan paz y seguridad, o sea que cuando el mundo si es una profecía que concierne a nuestros días finales, al tiempo final. Dice que cuando el mundo esté en un contexto cultural, social y económico en donde ya Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Ahora bien, yo les voy a dar un dato ahora con respecto a cómo esta profecía del apóstol Pablo, de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, léalo en su casa, se está cumpliendo y va camino a cumplirse. El dato es, el foro interreligioso del G20, celebrado en septiembre de este año, del 2019, en la ciudad de Buenos Aires, en donde se postuló al Papa Jorge Bergoglio para ser el líder de una nueva religión única mundial. Esto ya también lo hemos visto en otros videos. Recuerde que la agenda de los globalistas es tener un gobierno mundial, un gobierno político mundial, una religión única mundial y un sistema único mundial. Recuerde que esas son las tres prioridades de la agenda hacia el gobierno mundial único. Bueno, acá parece ser que a Bergoglio se lo ha postulado para ser el líder de esta religión única mundial y de esta iglesia única mundial. Y esta religión única mundial, escucha bien acá, porque está conectado totalmente con lo que el apóstol Pablo predijo para los días finales, está siendo presentada bajo el lema paz y seguridad. Expresión esta dicha, repito, por el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Ahora bien, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo todo se está englobando hacia eso, ¿no es cierto? O sea, el mundo, la Biblia nos pinta un contexto en donde se va a estar conformando un gobierno global,
que ya lo estamos viendo como todas estas profecías están en camino a cerrarse, inclusive, y la más patente es la del sistema económico de compra y venta venidero, que va a estar basado en una marca en la mano derecha o en la frente de las personas. Ya estamos viendo cómo viene en camino muy aceleradamente todo este sistema. Eh, Estamos viendo cómo todas las profecías del Señor se están cumpliendo. Eh, yo quería seguir un poquito más también con el tema de Israel, tirarle otros datos acerca de, por ejemplo, por qué Israel es el reloj profético de Dios. Y es porque marca cronológicamente para el mundo y su historia el plan de Dios para la salvación. Por lo tanto, si usted quiere saber, lo que les dije al principio, en qué tiempo profético estamos, debemos mirar a Israel y al Medio Oriente y en particular a Jerusalén. ¿Eh? ¿Por qué en particular a Jerusalén? Usted busca en su Biblia después Zacarías, capítulo 12, verso 3, en donde el mismo profeta Zacarías profetiza que hacia el fin de los días Jerusalén va a tomar una importancia y va a dividir a las naciones, ¿no? Dice la profecía de Zacarías que Dios va a poner a Jerusalén como una piedra pesada a todas las naciones, y nosotros estamos viendo que esto mismo también está sucediendo, ¿eh? Y Jerusalén se puso como una piedra más pesada todavía para las naciones cuando Donald Trump dijo que anunció que Jerusalén es la capital indivisible del pueblo de Israel. Va a haber guerra por Jerusalén, o sea, los ejércitos que se van a unir al anticristo para destruir a Israel van a querer conquistar Israel. Y Jerusalén, ya de por sí, con esta declaración de Donald Trump, ya se está empezando a poner una piedra pesada para las naciones. Hemos visto también cómo en la ONU, Jerusalén, en abierto desafío a los planes de Dios, las naciones que están contra Dios, las naciones que se levantan contra el ungido de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, han declarado a Jerusalén como capital tanto de Palestina como de Israel. Esto es en abierto desafío a la voluntad de Dios, que a su tiempo va a tener sobre estas naciones sus consecuencias, porque Dios va a juzgar a estas 70 naciones que, contrariamente a la voluntad de Dios, se están oponiendo a la voluntad de Dios. Con respecto después a lo que nuestro Señor dice, que les dije hace un ratito también, cuando Jesús dice que cuando veis que cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Nosotros podemos ver que las ramas empiezan a ponerse tiernas y a verse los brotes. Hay otro dato que les voy a dar que también es en un semicumplimiento de esta misma metáfora que el Señor utilizó con respecto a Israel y a la profecía bíblica. Y fue el 2 de noviembre de 1917, donde se produce la famosa Declaración Balfour, ¿no es cierto? Esto fue mucho antes de la fundación del Estado judío en 1948. El 2 de noviembre se sentaron las bases para lo que luego ocurrió el 14 de mayo de 1948, que fue el nacimiento de Israel como nación-estado, ¿no? Gran Bretaña, este 2 de noviembre del año 1917, apoya y declara, la famosa Declaración Balfour, en darle al Estado judío 110 kilómetros cuadrados para que ahí puedan fundar su Estado-nación. Palestina en el año 1917 estaba bajo el poder de la corona británica, tengan en cuenta todos estos datos, que están en línea a lo profetizado, o sea, son un semicumplimiento de lo ya dicho por el mismo Señor Jesús y los profetas. Declara favorecer las intenciones del pueblo judío de establecer un hogar nacional judío en Palestina. Esta señal fue el ponerse tiernas las ramas, y el primer brote se dio tiempo después de esto, de esta declaración Balfour, años después, el 14 de mayo de 1948,
se cumple, ¿no es cierto?, el primer brote, la profecía de Isaías 66, en el verso 8, donde habla de que Israel nace en un solo día, hecho que ocurrió tal cual fue predicho por el profeta Isaías. Esto usted lo puede leer en Isaías 66, versículo 8. Israel nace en un solo día. Ahí hubo toda una serie de acontecimientos políticos que llevó al cumplimiento de lo que hace ya casi 2500 años el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dijo que Israel, hacia el final de los días, nacería en un solo día. Es más, ninguna nación de la tierra ha nacido en un solo día, siempre ha tenido en el medio revoluciones, luchas, y han llevado años hasta que luego se conformaron las naciones, pero en el caso de Israel, Israel nace por voluntad de Dios y por otro acto sobrenatural de Dios. Israel es la única nación de la tierra que por el poder de Dios nace solamente en un solo día, profecía que fue llevada por el profeta Isaías, capítulo 66, verso o versículo 8, como usted quiera llamarlo. Bien, también tenemos que saber que el 14 de mayo de 1948 se cumplen, escuche esto, se cumplieron 907.200 días desde el fin del cautiverio babilónico de Israel en el cautiverio babilónico. ¿Cuándo se produce el segundo brote de la higuera, a la luz de lo que Jesús dice en Mateo 24:32? El segundo brote se produce el 10 de junio del año 1967, en donde en la guerra de los 6 días Israel recupera Jerusalén. Así que vaya mirando usted cómo todas las profecías anunciadas por los profetas y por el mismo Señor Jesucristo en Israel se fueron cumpliendo, y a la luz, como les dije, como Israel es el reloj profético de Dios, todo lo que suceda en Israel, más tarde o más temprano, termina repercutiendo en las naciones del mundo. Bien, hasta aquí vamos a dejarlo hoy, el tema este de cuando digan paz y seguridad. Estamos viendo que el mundo ya se está envolviendo en unas promesas, que el nuevo orden mundial viene con esa promesa de brindar paz y seguridad al mundo, pero que el apóstol Pablo predice que todo esto va a terminar en destrucción repentina y que no van a escapar. Tengan en cuenta esto. Yo por hoy los dejo aquí. Nos estaremos viendo en un próximo video de la palabra revelada. Gracias por estar de ese lado. Suscríbanse a mi canal, compartan el material con quien ustedes crean que les puede interesar lo que yo expongo en este canal, la palabra revelada. Suscríbanse y cualquier pregunta o duda que tengan, con todo gusto escriban a la caja de comentarios y yo con todo gusto se las voy a responder. Que tengan una buena semana y hasta pronto. Chau, chau.